Platillo del cual en realidad nos falta explicar el motivo. Vamos a hablar de potenciales locales. Ustedes los recuerdan, los mencionamos ayer cuando hablamos de que un pequeño estímulo provoca un pequeño cambio del valor del potencial de membrana, y si ese estímulo no llega a un valor umbral, pues se disipa y desaparece, ¿cierto? Pues de eso vamos a hablar ahora. Y lo único que uno se pregunta es, ¿y para qué vamos a hablar de esos pequeños estímulos? Resulta que esos pequeños estímulos, que se llaman potenciales locales, son muy importantes para la comunicación entre las neuronas. Y por lo tanto vamos a empezar, y a manera de introducción vamos a hablar de un caso. Fíjense ustedes, Pablo, 16 años, inicia un cuadro, varios años atrás, episodios recurrentes de alteración de la memoria y del comportamiento. Inician con dolor epigástrico, tipo calambre, desorientación y movimientos involuntarios de la boca, similares a la masticación, y ocasionalmente terminan en convulsión generalizada. La exploración física y las pruebas de laboratorio son normales. El electro demostró brotes paroxísticos que ustedes pueden ver allá, y nos trae una hoja de ese electro. Fíjense ustedes que encima del trazado normal se está superponiendo entre las regiones frontales, centrales y parieto-temporales del lado derecho una serie de espigas, puntos, ¿ven? Que después, haciendo un mapeo cerebral, los hemos localizado espacialmente, y fíjense en esa cabecita donde la nariz está hacia arriba, vemos en el lado derecho una zona roja. Esa es la zona donde se están presentando esas espigas. ¿Ok? Esas son ondas agudas en la región temporal, frontotemporal del lado derecho. Ese es el caso que les queremos mencionar. Aquí tenemos una tomografía, un corte coronal de una tomografía, en la que observamos algunas estructuras cerebrales, pero lo más llamativo es que en la porción basal, aquella que está inmediatamente por encima del mesencéfalo, ustedes lo ven, es asimétrico. El lado derecho y el lado izquierdo no son iguales. Hay una diferencia en la coloración del uno y del otro lado. Ya lo veremos después. Pero ahora hablaremos de lo que nos corresponde, los potenciales locales. ¿Cómo los definimos? Son cambios transitorios del valor del potencial de membrana que aparecen en respuesta a estímulos que no son lo suficientemente importantes para desencadenar un potencial de membrana. Vale decir, son subumbrales. Fíjense ustedes que en el gráfico que hemos señalado hay, antes de que se produzca un potencial de acción, una serie de potenciales numerados con 1, 2, 3, que no llegan al valor del potencial del umbral de excitación, perdón. Esos son los potenciales locales. ¿En qué tipo de células encontramos los potenciales locales? Los que sirven, los que son funcionales, los vamos a encontrar en, primero, las sinapsis. En todas las sinapsis, tanto del sistema nervioso central, en la mayoría, como aquellas del sistema nervioso periférico, vegetativo también. Allá esos potenciales subumbrales se llaman potenciales postsinápticos. Ya veremos por qué. Además de esta, que es la principal fuente de potenciales locales, encontramos los mismos potenciales en los receptores sensoriales. Todos nuestros receptores generan y trabajan con potenciales locales que se llaman allá potencial de receptor. Son los mismos potenciales, pero con otro nombre. Y también los vamos a encontrar en la unión entre el tejido nervioso y el músculo, en la unión neuromuscular,
donde se llaman potenciales de placa. ¿Por qué potenciales de placa? Porque la sinapsis entre el sistema nervioso y el muscular se llama la placa neuromuscular o placa muscular, como ustedes prefieren. Entonces son potenciales de placa. Los hemos representado entonces los sinápticos en la porción inferior izquierda, los de los receptores en la porción superior derecha y los de placa en la porción superior derecha. Ahí están entonces esos tres puntos donde encontramos potenciales locales. Analicemos un poquito esos tres tipos de potenciales. Fíjense que aquí hemos traído a cuenta un receptor de Bader-Pachini, lo reconocen ustedes, esa configuración de hojitas como de cebolla envueltas una encima de otra, y que en el centro tiene un filamento nervioso. El filamento nervioso es el que en realidad se encarga de reaccionar a los estímulos locales, y cuando lo examinamos en detalle vamos a ver que en la membrana de esa fibra nerviosa encontramos estos pequeños canales que se pueden abrir, pero generalmente están cerrados, y son canales iónicos. Cuando vamos a ver en la sinapsis, pues obviamente en el elemento postsináptico encontramos una serie de nuevo, canales que habitualmente están cerrados y que se pueden abrir. Y cuando nos vamos a la placa, vamos a ver que es la misma configuración. Una sinapsis en la cual en el elemento muscular, en la membrana postsináptica, encontramos una serie de canales que habitualmente están cerrados. Entonces, ¿qué tienen en común esas tres localizaciones? Que en ellas hay canales que están habitualmente cerrados y son susceptibles de abrirse. Veamos. Si analizamos un poquito la estructura de esos canales, en todos encontramos la misma configuración. Una estructura proteica que atraviesa la membrana, a través de la cual pueden deslizarse una serie de sustancias iónicas, pero que como particularidad tienen en la porción externa un lugar que se llama un lugar de ligando, vale decir, un lugar donde se fija, se acopla una molécula cualquiera que vayamos a identificar. Entonces, ese lugar donde se acopla una molécula se llama un ligando, o un ligando del canal iónico. Y el canal iónico se lo va a identificar de acuerdo al ion que permite pasar. Entonces habrá canales de ligando para el sodio, habrá para el potasio, habrá para el cloro, habrá para el calcio, habrá para una serie de otros iones más. Todos ellos entonces se llaman canales de ligando. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Normalmente este canal está cerrado, no permite el paso de ninguna sustancia, pero cuando se acopla esta sustancia en particular, en el punto de ligando se abre momentáneamente. Y cuando se abre, puede pasar un ion de acuerdo que haya o no un gradiente de concentración. Pasado un tiempo, la sustancia química se desprende del punto de ligando y el canal se vuelve a cerrar. Entonces, se produce una apertura breve y transitoria del canal cuando se une a un ligando, el cual no queda ahí. Habitualmente se desprende muy rápidamente y después se cierra el canal. Es así como funciona. Fíjense ustedes que hay dos tipos de canales de ligando que no los vamos a detallar ahora. Una que son directamente permeables a los iones, que se llama, lo que estamos viendo en la imagen, canales ionótrofos. Entonces tienen una tendencia los iones a atravesar por ellos directamente. Pero también existe otro tipo de canales de ligando que se llaman los metabótrofos. En estos canales de ligando, metabótrofos, no existe directamente un canal, es una estructura proteica a la que se le puede ligar una molécula química y que en la porción interior desencadena una serie de reacciones
que van a, en este caso, abrir un canal iónico, entre otras cosas que puede hacer esa proteína de ligando. ¿Ok? Pero nos vamos a abocar única y exclusivamente ahora a los ionotópos. Fíjense ustedes, aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de canales de ligando. Hemos puesto uno para el sodio, uno para el potasio, uno para el cloro y uno para el calcio. Es una representación muy simplificada, pero muy clara, que nos va a permitir ver qué es lo que va a pasar cuando uno de estos canales de ligando se abre. Imaginen ustedes el canal de ligando para el sodio. Si es que se fija una molécula que abre este canal, ¿qué es lo que va a pasar con el ion sodio? Pues se va a desplazar. ¿De dónde a dónde? Fíjense ustedes las concentraciones: sodio 142 en el LEC y apenas 10 en el LIC. El gradiente de concentración empuja al sodio. Y cuando ese sodio ingresa a la célula, ¿qué pasará con el potencial de membrana? Va a ir perdiendo su electronegatividad porque se están introduciendo cargas positivas. Okay. Por el contrario, ¿qué pasará si el que se abre es un canal de ligando para el potasio? ¿Qué va a pasar con el potasio? El potasio tiene mayor concentración dentro de la célula, por lo tanto, su gradiente lo saca. Va a salir el ion potasio. ¿Y qué pasará con el valor del potencial de la membrana celular? Pues en vez de ser solo electronegativo, se va a hacer más electronegativo. Se va a hiperpolarizar. Estos dos, entonces, nos ejemplifican de las dos posibilidades que puede tener el abrir un canal de ligando. Puede producir una transitoria despolarización, subumbral por supuesto, o puede producir una pequeña y transitoria hiperpolarización, obviamente subumbral porque estamos más lejos todavía del umbral. Entonces, dado que son dos posibilidades, se los han llamado de manera diferente. El primero, el despolarizante, potencial postsináptico excitatorio. ¿Por qué excitatorio? Porque está llevando el potencial de membrana hacia el valor umbral, que es el que desencadena un potencial de acción. Excita entonces a la célula para que genere un potencial de acción. Por el contrario, el otro, el que está aumentando la electronegatividad de la membrana, se llama potencial postsináptico inhibitorio. ¿Por qué? Lo obvio, ¿no? Que aleja el potencial de la membrana del valor del umbral de excitación. Lo está inhibiendo. Entonces ya no vamos a hablar de los canales, vamos a hablar de los potenciales postsinápticos, excitatorios o inhibitorios. Muy bien, queda claro. Veamos qué pasa con el cloro. ¿Qué pasa si un canal de ligando para el cloro se abre? El cloro, pues por su gradiente de concentración, va a entrar, va a arrastrar sus cargas negativas. ¿Y qué va a generar? Un potencial postsináptico inhibitorio. ¿Está claro? ¿Y el calcio qué haría? En caso de que hubiera la suficiente cantidad de calcio como para provocar un cambio importante en el potencial de membrana, ¿qué generaría? Igual que el sodio, generaría un potencial postsináptico excitatorio. ¿Sí? Muy bien, entonces eso queda claro. Veamos ahora las características de estos potenciales, ya sea excitatorios o inhibitorios. Los vamos a comparar con las características del potencial de acción. Fíjense ustedes, los locales despolarizan o hiperpolarizan la membrana, un segmento de la membrana celular. ¿Qué es lo que hacía el potencial de acción? Despolarizaba, no hiperpolarizaba, solo despolarizaba, pero toda la membrana celular. No era que un pedacito no hace. Estos sí son de un pedacito. El otro es de todo o nada. Segunda,
se propagan con decremento. Obviamente en el lugar donde se ha producido la ligación con un canal, se produce una despolarización o una hiperpolarización local en ese lugar. Pero más allá de eso, de repente no. ¿De acuerdo? Entonces no se propagan como el potencial de acción sin decremento. Estos bajan su intensidad a medida que se alejan del punto de la unión de la sustancia con el canal. No obedecen a la ley del todo o nada. Esto queda claro. El potencial de acción era o hay o no hay, o hay o no hay. Estos no. Estos tienen, sí, aquí nomás, hasta por aquí, un poco más aquí, aquí menos. Y esto es lo más importante. Son graduables y sumables. Si se abren más canales de ligando, entra mayor cantidad de iones y entonces el cambio del valor del potencial que provocan es mayor. ¿Ok? Mientras más canales de ligando se abran, pues más grande va a ser el valor del cambio del potencial, ya sea excitatorio, ya sea inhibitorio. Entonces son sumables y graduables. Lo hemos visto los graduables y sumables, vamos a explicar. Si abrimos dos canales que están muy próximos uno al otro, por ejemplo, canal de ligando para el sodio en la membrana de una neurona motor, ¿ok? Fíjense, entonces se ha activado dos canales de ligando que están próximos el uno al otro. ¿Qué es lo que va a pasar con el potencial que genera el uno y el otro punto? Pues al entrar los iones por ambos simultáneamente van a provocar la suma de las acciones de cada uno de ellos. Van a provocar un potencial excitatorio más grande que lo que cada uno de ellos provocaría por separado. Se están acumulando más iones sodio en el interior y por lo tanto el potencial resultante va a ser mayor. ¿Está claro? ¿Sí? De señales de vida, parpadeo. Bueno, ya por lo menos sonreída. Y la característica básica de esto con la cual empezamos, todos ellos son subumbrales, por supuesto. Cuando se hacen mayor que umbral, generan potenciales de acción. Fíjense ustedes entonces la aplicación de esas características. Cada uno de estos potenciales, por ejemplo, los excitatorios, se pueden sumar y aquí estamos viendo un ejemplo de lo que ocurriría si mandamos 1, 2, 3, 4, 5, varios potenciales de apertura y cierre de un canal de ligando, por ejemplo, para el sodio. Fíjense que en la gráfica de la porción inferior derecha estamos representando el valor del cambio del potencial de membrana de cada uno de esos potenciales excitatorios. Genera una curvita, se disipa, más luego otra vuelta se activa, vuelve a generar la misma curva y después se disipa. Pero fíjense que en el resto se están produciendo aperturas cada vez más próximas la una a la otra. Y entonces la primera apertura del canal ha permitido el ingreso de un poco de ion sodio, pero ni bien se ha cerrado, ha vuelto otro estímulo, se ha vuelto a abrir y ha permitido el ingreso de un poco más de ion sodio, y antes que se disipe se abre otra vuelta y eso va haciendo que el cambio del potencial que genera se vaya acumulando, va aumentando, se van sumando. Entonces, ¿cuál es la condición indispensable para que esto pueda ocurrir? Y eso me lo van a decir ustedes. ¿Tú qué piensas? Tú, por favor. Sí, para que ocurra la sumación, ¿cuál es la condición indispensable?
que los canales, o el canal en este caso, es un solo canal, se habla casi inmediatamente. La proximidad en el tiempo de la estimulación sobre el mismo canal. Si es que este canal se estimulara a una frecuencia baja, pues cada una de ellas se disiparía y no se sumaría. Pero si la frecuencia va siendo cada vez mayor, si se va estimulando más y más rápidamente, entonces se va a producir la sumación del potencial excitatorio de cada uno de ellos, porque no se ha podido disipar del todo. Entonces, condición indispensable para que haya una sumación temporal en el tiempo es que la frecuencia de estimulación sea alta. Cuando sea lo suficientemente alta, se van a ir sumando los potenciales excitatorios de cada uno de ellos hasta que se alcance el valor umbral. ¿Qué va a pasar cuando se alcance el valor umbral? Pues se va a disparar un potencial de acción. ¿Ok? A ese fenómeno entonces se lo llama la sumación temporal en el tiempo. Y la condición indispensable es que la frecuencia de estimulación sea alta. Esto está simple finalmente, ¿no? Aquí tenemos ese tren de descarga una y otra vez que está llegando a una sinapsis, y en la sinapsis se está produciendo un potencial excitatorio, y si la frecuencia de llegadas de estímulos a esa sinapsis es lo suficientemente rápida, pues cada uno de ellos va a generar un potencial excitatorio que va a sumarse al anterior, lo que estamos representando en el recuadro del centro. Fíjense que en la porción inferior derecha de la imagen encontramos una otra forma de llegar al potencial de acción. Cuando por tres sinapsis excitatorias, las tres, provocamos tres potenciales posinápticos excitatorios. Al producirse esa descarga de tres potenciales excitatorios, las resultantes de las tres pueden alcanzar o superar el valor umbral. Entonces aquí ya no es una sumación en el tiempo, sino es una sumación en el espacio, en la superficie de la membrana de la neurona. ¿Ok? Entonces a eso se llama una sumación espacial. Así que los potenciales sinápticos excitatorios pueden sumarse, ya sea temporalmente en el tiempo o espacialmente en la superficie de las neuronas. ¿Y ahora qué está haciendo esto? Se ha metido Gary Luz. Ya no debería estar ahí. Ayer deberíamos haberla mencionado, no lo hicimos, pero lo haremos ahora porque es importante hablar de esta zona gatillo. Fíjense que en la imagen tenemos representada una neurona, es una neurona motora, tiene una serie de prolongaciones dendríticas que salen como espinas del soma, pero tiene una otra prolongación grande, gruesa y que está mielinizada. Fíjense ustedes, la vaina de mielina que envuelve le da esa apariencia de un collar de perlas que se siguen las unas a las otras. Al inicio de este axón ocurre casi en todas las neuronas motoras, encontramos una zona que es particularmente sensible a los cambios del valor del potencial de membrana, y que al ser muy sensible es el lugar donde generalmente se originan los potenciales de acción. Como se originan allá los potenciales de acción, se la llama la zona gatillo. Allí se gatilla, se dispara el potencial de acción. ¿Qué tiene de especial esta zona gatillo?
tiene una muy elevada concentración de canales de sodio voltático dependiente. Ahí están los canales empaquetados uno al lado del otro, prácticamente solamente observamos esos canales de sodio voltaje dependiente. Y que al haber en tal concentración estos canales, convierten esta zona en algo muy sensible a cualquier cambio despolarizante en el valor del potencial de membrana. Por eso es que es una zona negativa. Si se produce un cambio en el potencial de membrana muy cerca al gatillo, pues este se activa. Si se produce un cambio en el potencial de membrana en el propio soma de la neurona, también este se activa. Porque el cambio eléctrico pues se extiende hasta ahí, llega hasta ahí. ¿Qué pasa si es que el cambio eléctrico se produce en las dendritas de esta neurona? Es interesante. Hay que ver si fuera una sola dendrita con una sola sinapsis que se estuviera activando, lo más probable es que el cambio eléctrico que esto produzca no va a llegar hasta la zona gatillo y no va a activar a la neurona. Pero si fueran varias dendritas que se están activando simultáneamente por descargas, en la suma total de esas descargas es posible que llegue a la zona gatillo y provoque un potencial de acción. ¿Okay? Este concepto es importante, muy importante. Fíjense que en el recuadro del extremo superior derecho hemos puesto las zonas de influencia de una descarga eléctrica que se produzca, por ejemplo, en el soma de la neurona, en el círculo del lado inferior izquierdo, o muy cerca también a la zona del gatillo. En cualquiera de los dos casos, el cambio de la concentración iónica, el cambio eléctrico que resulta del movimiento iónico, va a llegar a la zona gatillo y va a activar esa zona. Pero para que llegue a esa zona, el cambio iónico que provoca una sinapsis en cualquier dendrita, se necesita que ésta sea lo suficientemente intensa para que se extienda hasta allá. Y esto es fundamental en lo que respecta al funcionamiento de las neuronas. Aquí hemos representado, fijando monstruosamente algunas sinapsis sobre una hipotética neurona motora, en la cual encontramos en su zona gatillo esa alta concentración, y tenemos ahí tres sinapsis cercanas al cuerpo. Las hemos identificado con las letras A, B y C. Cada una de ellas es una sinapsis excitatoria, genera potenciales sinápticos excitatorios. La A genera un potencial de más 10 milivoltios, la B más 8 milivoltios cada vez que se activa, y la C más 3 milivoltios cada vez que se activa. Y resulta que la zona gatillo es estimulada cada vez que el umbral de excitación reduce en 20 milivoltios el valor del potencial de membrana. ¿Estamos? Entonces, el valor del potencial de membrana es menos 75, normalmente es una neurona común y corriente. ¿Cuál sería el umbral para que se excite esta neurona? Menos 55 milivoltios. Si el valor del potencial llega a menos 55, dispara un potencial de acción. Si no llega a menos 55, pues no pasa nada. ¿Qué pasa si activamos A solita? Más 10. Menos 75 más 10 nos da menos 65. No llega, no pasa nada. B solita, pues si más 10 no ha hecho nada, B menos. O C, más 3 milivoltios, nada. Solas, por separado, no hacen nada. ¿Qué pasa si se suma A y C? Más 10 más 3 son más 13,
más 10 más 8 más 18 menos 75 más 18 no llega a menos 55, no pasa nada. ¿Qué pasa si se activan las 3? Más 10 más 8 más 3 más 21, hemos sobrepasado el umbral de estimación y esta neurona descarga, provoca un potencial de acción. Fíjense ustedes entonces, es necesario que en el caso de esta neurona se activen las 3 sinapsis con sus 3 potenciales excitatorios para que la neurona pueda descargar un potencial. Si falta alguno de ellos, no descarga la neurona. ¿Está claro? Bien. Ahora bien, pongamos al lado la neurona vecina, que es una neurona que tiene igual 3 sinapsis, pero de ellas, una de ellas es una sinapsis inhibitoria, que es de menos 8 milivoltios. Si esa sinapsis inhibitoria descargara, ¿a cuánto llegaría el valor del potencial de reposo de la neurona? Menos 75 más menos 8, ¿cuánto es? Menos 83. Sería inhibitorio porque es cierto sinapsis inhibitorio que lleva el valor del potencial de membrana a menos 83, mucho más lejos de los menos 55 necesarios para descargar. O sea que esa neurona se inhibiría cada vez que se activa esa sinapsis. Dejemos a esa sinapsis inhibitoria en paz, no la dejamos descargar, y activamos la A y la B, cada una de ellas de 10 milivoltios. ¿Qué va a pasar con la neurona? ¿Descarga o no descarga? Hemos llegado a 20, llegamos al umbral y la neurona descarga. Activamos las 3, A, B y C. ¿Qué pasa con la neurona? Pues ya no descarga. Fíjense ustedes, estamos empleando los conceptos de sumación, en este caso espacial, para ver si es que la neurona descarga o no descarga, dependiendo de cuáles de las sinapsis son. Para generalizar el concepto, en el recuadro rojo hablamos del estado de excitación. Esta neurona va a tener un estado de excitación de acuerdo a la sumatoria de las cargas provocadas por las 3 sinapsis, en este caso A, B y C en cada una de ellas, menos el valor del umbral del, el valor del umbral de excitación. En el caso del lado izquierdo, A, B y C, más 10, más 8, más 3, sobrepasa el valor del umbral de menos 20, más 20, perdón. Entonces, la sumatoria nos da 18, 21, menos 20, más 1, positivo. El umbral de excitación es mayor a 0, está. ¿Sí? Y si es que vamos a la neurona del lado derecho, si se descargan las 3, más 10, menos 8, esto no llega a 20, por lo tanto es menos que 0, no descarga. Las neuronas funcionan así. Esta es la forma en la que se activan las neuronas, por lo menos las neuronas motoras y una gran parte de las neuronas centrales, particularmente de las de la corteza cerebral. Ahora veamos un poquito cuál es la situación real. Acá hemos traído esquemas de las prolongaciones dendríticas de algunas neuronas. Fíjense en el recuadro del extremo superior izquierdo. La que tenemos allá es una motoneurona medular, de la anterior, y que está representándose sus sinapsis en verde, las probablemente excitatorias, y en rojo las inhibitorias. O viceversa, dado mismo finalmente. Queremos ver cuántas sinapsis están llegando sobre el cuerpo de esa neurona y que algunas son excitatorias y otras son
allá al inicio del axón está la zona de la corteza. ¿Con cuántas sinapsis recibe una motoneurona medular? Como 1000 sinapsis. Cada una de ellas tiene como 1000 sinapsis. Algunas de estas son excitatorias, otras son inhibitorias. Entonces, fíjense las posibilidades que tiene esta humilde neurona motora. Si tiene 1000 sinapsis, la activación de algunas de ellas puede generar la combinación suficiente para encontrar el estado de excitación y la neurona descargar. Pero otras combinaciones de repente no le permiten alcanzar el estado de excitación y la neurona no descarga. Entonces uno se pone a pensar, ¿y cuáles son los circuitos que activan y cuáles son los circuitos que inhiben a estas motoneuronas? Debe ser súper interesante y complicado verlo. Sí, pero resulta que esta motoneurona con 1000 sinapsis es una neurona muy pobre en sinapsis. Vamos a ver, esta otra es una célula de Purkinje en la corteza del cerebelo, ustedes la ven allá, cuyas arborizaciones dendríticas se están extendiendo a través de toda la porción del molecular de la corteza cerebelosa. En el recuadro inferior del lado derecho hemos representado el soma de la célula de Purkinje, su axón hacia abajo y su árbol dendrítico. Fíjense ustedes, enorme árbol dendrítico. Pues en ese árbol dendrítico están haciendo sinapsis una gran cantidad de fibras en T se llama, que van a hacer contacto punto por punto sobre alguna parte de este árbol dendrítico. Como cuántas sinapsis tiene cada una de estas células de Purkinje. Ahí abajo está, como 100.000. O sea, imagínense ustedes la complejidad de estimular o no estimular una célula de Purkinje. Teniendo 100.000 sinapsis, deja a la neurona motora con un opuesto porque no es nada en relación a la complejidad de estimular una de estas células. Son probablemente las que más sinapsis tengan, pero hay otras que no están demasiado lejos de esto. Esto nos da una idea clara de lo complicado que puede resultar estudiar los circuitos que activan o no activan diferentes regiones de nuestro cerebro. Pero vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos aprovecharnos de esta situación. En esta imagen, en la parte central del recuadro, estamos presentando a colores las prolongaciones dendríticas de las células de la corteza cerebral. Se fijan, ya no podemos verlas individualmente, vemos nada más un gran follaje de colores diferentes por las prolongaciones dendríticas de varias células que están en una especie de columna, a las que estamos representando por el esquemita del extremo superior izquierdo de la imagen. Esas microcolumnas de células que se están conectando unas con otras y las que sumadas son las que dan ese follaje en columnas de la porción central. Estas columnas están siendo representadas individualmente con dos células en el extremo derecho. Fíjense, ahí tenemos dos neuronas corticales. La del lado derecho, está recibiendo un estímulo, no sé, yo no leo si es excitatorio o inhibitorio, parece inhibitorio en la porción distal del axón. Y la que está al lado está recibiendo un estímulo también inhibitorio en la porción proximal del axón. Cuando estas células se activan, van generando entonces ciclos de despolarización y repolarización locales, estamos hablando de potenciales locales en las dendritas, que se van a traducir en pequeñas ondas cuando registramos con un electrodo en la superficie del cuero cabelludo. Y esas ondas se van a presentar de acuerdo a la localización del electrodo en todas las regiones de la corteza de nuestro cráneo. Ese es el electroencefalograma. Dicho de otra manera,
el electroencefalograma es el registro de los potenciales locales que se están produciendo en las neuronas de la corteza cerebral. El registro que estamos viendo acá es un registro bastante normal, una sucesión de ondas que forman una especie de ritmo. Ese ritmo tiene su nombre, se llama ritmo alfa. Es el que normalmente tenemos todos cuando estamos despiertos, con los ojos cerrados, quietos y en paz. Ritmo alfa. Pero si por alguna razón llegara un tren de excitación por esas sinapsis que están llegando por estas neuronas, ese ritmo alfa rápidamente se va a alterar y van a provocarse la aparición de puntas, ondas puntiagudas, una serie de alteraciones que rompen el trazado del electroencefalograma. Entonces, fíjense ustedes, alguien ha sido muy perspicaz en darse cuenta de que esas ondas podríamos utilizarlas para diagnóstico, para ver si el cerebro está funcionando bien o no está funcionando bien, de acuerdo a cómo esté la configuración del trazado. Y esto nos lleva directamente al caso en el cual habíamos empezado. Fíjense ustedes que yo no tengo un marcador aquí, ni nada, pero el punto clave es que en una imagen tomográfica vamos a ver este lado que es diferente de este lado. ¿Lo ven? Este es el hipocampo. Sí. Ah, gracias, eres un amor. Un punto, señorita. Ahora si me explicas cómo funciona y estaría muy feliz. ¿Cómo funciona la cosa? No, porque necesito uno de luz. No lo voy a escribir a la cruz. Vale la intención, gracias. Fíjense ustedes, este lado es diferente de este otro, ¿sí? Ahí tiene. Ya, bueno. Mucha vuelta es todo el ejercicio. Gracias. Funciona, ¿no? Ah, sí, miren. Hablo desde aquí. Fíjense ustedes acá, es diferente de esto. ¿Qué se llama esta estructura? La acabamos de mencionar. Es el hipocampo. El hipocampo que tiene la forma de un capítulo de mar. ¿Recuerdan? Ese hipocampo acá del lado derecho está alterado, está esclerosado. El del lado izquierdo también un poquito, pero el del lado derecho lo está más. El resto de la corteza tiene cambios importantes, está medio atrofiada, pero en realidad tiene una configuración bastante normal fuera de la corteza. Entonces el principal problema que hemos encontrado haciendo esta tomografía es que el hipocampo está esclerosado. Y al estar este hipocampo esclerosado, rompe el funcionamiento de toda la corteza. Aquí han hecho un estudio imagenológico de resonancia magnética, pero para ver la actividad metabólica de las regiones del cerebro. Y han visto que estos dos hipocampos son hipometabólicos y que particularmente el del lado derecho está muy afectado, está muy hipometabólico. Entonces ha sido destruido el hipocampo, reemplazado por tejido fibroso conectivo, lo que se llama una esclerosis, y con una actividad metabólica reducida. Esto ha alterado este bichito que tenemos aquí, que ya está difunto, es un neurotransmisor, es el GABA. El GABA que se produce en esta región ya no llega a la corteza cerebral, por lo tanto ya no puede inhibir, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, ya no puede inhibir a las sinapsis corticales, por lo cual predomina el fenómeno excitatorio de la sinapsis sobre la corteza. ¿Y qué es lo que causa? Pues esas descargas que hemos visto. Y esas descargas se llama una irritación cortical que lo que provocan es, en última instancia,
epilepsia, la convulsión, pero también los otros síntomas, los trastornos de la memoria, los trastornos de la atención, los trastornos vegetativos que siente ese sujeto, todo ello provocado por la inhibición del neurotransmisor GABA. ¿Okay? En este caso, entonces, la explicación de la enfermedad que tiene ese sujeto, que se llama una epilepsia del lóbulo temporal, se da por la esclerosis del hipocampo del lado derecho, que ya no inhibe la corteza. Entonces, así le han sacado mucha ventaja al conocimiento del que estamos hablando ahora. ¿Estamos? Bueno, pues ahora viene la parte que a mí me gusta. Yo pregunto, ustedes contestan. Dale. Quítate la máscara. Lee, por falta. Los cambios breves y transitorios del potencial de reposo se llaman. ¿Qué se llama? Tú. Quítate la máscara. Quítense las máscaras, por favor. Lo haremos. Potencial de. ¿Perdón? Ah, la de al lado. Potenciales locales, por supuesto. Estamos hablando de potenciales locales. Todo el rato. Siguiente. Además de los que ya encontramos potenciales locales en Tu máscara. Pero no te debes pensar. Ya, dale. ¿Dónde más encontramos potenciales locales? en las placas de Chicago. Ya. Después en la receptores sensitivos. Ya, perfecto. Tú, por favor. Tercera. Los potenciales locales. Fuerte, fuerte, estoy sordo. Los potenciales locales de la unión neuromuscular se llaman potenciales de placa. Potenciales de placa. La de al lado. La cuarta. Los canales iónicos que se abren por unión con una sustancia se llaman canales. Vamos. La de al lado. Canales de ganglio, ¿no es cierto? Ya, muy bien. La de allá atrás. Que se nos duerme. Lee, pues. El tipo de potencial local provoca la apertura de canales visuales. Ya. Potenciales postsinápticos en sí se acaba de idear un poquito de Foucault. Tú, Los potenciales postsinápticos inhibitorios pueden despolarizar la membrana celular. F o B significa falso o verdadero. Falso, dice él. ¿Sí o no? Ok, falso. Tú, por favor, López. La activación de los canales xenotropos provoca respuestas Locales, ya, muy bien. Ryan. Las ondas del electroencefalograma son un ejemplo de potenciales. Vamos, Ryan. Y al lado. Al lado. La máscara, no tenemos. Nada, tío. La de al lado. potenciales locales. Pero obvio, pues los potenciales locales. Tú, la siguiente. Un estado de excitación masiva provoca una descarga. Ya, un potencial de acción. De acuerdo. Y finalmente la última. ¿Qué tipo de potenciales provoca la apertura de canales rellenando para la
¿Están de acuerdo? Vemos si tenían razón. La verdad es que sí, inhibitorios, estamos de acuerdo. Potenciales locales, receptor, unión neuromuscular, potencial de placa, canales de ligando. Son muy capos ustedes. Me han impresionado. Les voy a presentar al señor Hans Berger, él es el que ha inventado el electroencefalógrafo hace ya 200.000 años. Perdón, no es tan difícil. Y este es el ratón que les está despidiendo. Adiós. Gracias.